nombre es Noemí Navarro Jiménez. Ella es egresada de la ENCRIM en 2012. Entre 2012 y 2013 participó como miembro del Seminario de Taller de Conservación y Restauración de Instrumentos Musicales en el desarrollo de diferentes tipos de registro para instrumentos musicales. Entre enero de 2014 y julio de 2015 trabajó en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural en el proyecto de registro, catalogación e investigación de órganos históricos. Además de lo anterior, entre 2004 y 2008 realizó estudios de etnomusicología en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Actualmente trabaja en el Seminario de Talleres de Restauración y Conservación de Instrumentos Musicales, STOCRIM, de la ENCRIM, y participa en el Seminario de Estudio de Órganos Tubulares Históricos SEOM. Su ponencia está titulada La divulgación significativa como herramienta para la conservación de los órganos tubulares históricos. Gracias por la presentación. Me gustaría hablar sin el micrófono, ¿sí se escucha bien? Bueno, pues lo que yo voy a presentar ahora es un trabajo, bueno, esta plática que se llama La divulgación significativa como herramienta para la conservación de los órganos tubulares históricos. Es un trabajo que realicé en el marco del Curso Internacional de Museografía 2014 titulado Comunicación Educativa en Museos y Sitios Patrimoniales, Arqueológicos e Históricos, coordinado por el Dr. Manuel Gándara. En este curso desarrollé este plan de divulgación que titulé El órgano tubular, un sobreviviente de la historia, basándome un poco en lo que menciona John Watson en su libro Artifacts in News, que, bueno, él hace una reflexión y dice, bueno, a diferencia de los hechos históricos que suceden como en un instante, o de los personajes que eventualmente desaparecen, los órganos, y bueno, en general todos los objetos, permanecen, ¿no? Como en el tiempo, y entonces eso los hace una especie de sobrevivientes, ¿no? Entonces, bueno. Para poder hablar sobre este proyecto, primero tendría que explicar qué es la divulgación significativa, qué es la metodología que ocupamos todos en este curso para desarrollar estos planes de divulgación. La divulgación significativa, o también llamada interpretación temática por la traducción del inglés de Thematic Interpretation, pues es justo una metodología que se inicia con Freeman Tilden, que en el 57 publica su libro Interpreting Our Heritage, y él ahí establece 6 principios básicos de la interpretación. Después, en el 76, el doctor Gabe Cheren los resume y propone como estos que llaman Tilden Tips. Entonces, bueno, él nos dice que la interpretación debe provocar el interés del público, relacionar nuestro recurso, que así le podríamos llamar a los órganos en este caso, con la vida cotidiana de este público, de estos usuarios. También debe revelar el punto central a través de un único punto de vista o tema, que es de donde deriva este término de interpretación temática. Se debe direccionar toda la atención justo a este tema y pues hay que mantener la unidad en el mensaje, ¿no? El término divulgación significativa es una propuesta del doctor Gándara y lo propone solo para el uso en español porque el término interpretación temática está muy relacionado a los parques temáticos que existen en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Como a toda esta idea de los pues sí, como de los parques, que es donde se ha desarrollado más esta metodología de interpretación. Y también pues, en las ciencias sociales a veces el término interpretación tiene otros significados, ¿no? Entonces le pareció mucho más claro hablar de divulgación significativa. Bueno, entonces a partir de esto podríamos definir, según el punto de vista de Tilden, que la contemplación no es suficiente para identificar los valores de un bien y por lo tanto hay que interpretar, en nuestro caso divulgar, y esto es decir, por ejemplo,
traducir el lenguaje, contexto y relevancia del especialista que tenemos en este caso pues nosotros, a uno que el público entienda y que lo emocione. Y esto de la emoción es algo fundamental en esta metodología, ¿no? Tilden dice que el público se debe de relacionar afectivamente con el recurso para generar como toda esta apropiación que después podemos encaminar, en nuestro caso, por ejemplo, a la conservación. Asimismo, en la carta Interpreting Canada del 76 se define interpretación como un proceso de comunicación diseñado para revelar significados y relaciones de nuestro patrimonio natural y cultural al público a través de generar experiencias de primera mano con estos objetos, artefactos, paisajes o sitios, ¿no? En realidad la interpretación se puede usar para desde algo muy pequeño, como podría ser un objeto, hasta un sitio, incluso una región. Entonces, en este sentido podríamos establecer que el elemento clave de la interpretación es generar un proceso de comunicación efectiva y que curiosamente es algo que se hace mucho para la publicidad y el marketing, y todos vemos pues que la publicidad y el marketing pues son sumamente efectivos, ¿no? Entonces pues resulta muy interesante que lo podamos utilizar para la conservación y beneficiarnos pues de esta efectividad, por así decirlo. Bueno, ¿por qué yo pensé que era necesario hacer como un plan de divulgación para órganos tubulares históricos? Para mí, con la experiencia de los últimos años trabajando tanto en la escuela como aquí en la coordinación, pues recibíamos y atendíamos solicitudes de comunidades en relación a la atención de sus órganos, y para mí era evidente la necesidad de contar con un material que nos ayudara tanto a nosotros los especialistas como a los no especialistas, porque dentro de la misma coordinación o escuela habemos gente más especializada en órganos y otras no tanto, que también atendían a las comunidades. Bueno, necesitamos un material para presentar de manera clara y general qué es un órgano tubular y cuál es su importancia, ¿no? Y esto para mí con la finalidad de instruir y provocar un sentimiento de apropiación de este tipo de bienes que finalmente deriven en acciones para su conservación. Entonces, bueno, de ahí nace el plan de divulgación. Y bueno, el plan de divulgación lo podemos ubicar dentro del gran plan de manejo de un sitio o un objeto, y como vemos está aquí, es el nivel 3, y de él se derivan los programas de divulgación particulares, que pueden ser desde los museográficos, las audioguías, dramatizaciones, y también el seguimiento de la operación de estos programas, que nosotros podríamos traducir como la evaluación. Entonces, pues, ¿por qué un plan de divulgación para órganos? También, desde mi punto de vista, pues, este plan se centra en la conservación de los órganos tubulares históricos mexicanos, que son bienes patrimoniales que están desapareciendo en una cantidad y a una velocidad que nos atemorizan. Y a pesar de que la conservación, estudio y divulgación de este patrimonio son un deber institucional tanto del INAH como del INBA, la magnitud de bienes que se resguardan en nuestro país hacen que estas tareas se vuelvan titánicas y muchas veces imposibles de realizar a cabalidad, ¿no? Por eso pienso que las instituciones debemos colaborar con las comunidades que custodian y usan estos bienes. Justo a ellos es a los que yo dirijo este plan de divulgación. También quiero mencionar que este plan se puede aplicar para cualquier órgano sin importar su estado de conservación. Es decir, no importa si aún mantiene la sonoridad, si ya no funciona, ¿no? Es como independiente de eso, que fue uno de los retos más grandes, como cómo abordar el objeto, cómo valorarlo sin agarrar como estas cuestiones establecidas de
que esté en funcionamiento, que pueda producir sonido, que se pueda utilizar en las misas, ¿no? Bueno, este plan de divulgación está basado también en un modelo de conservación integral, ¿no? Entonces, este modelo reconoce también que la insistencia en la defensa legal del patrimonio se ha agotado. Es decir que, bueno, es claro que no solo podemos defender el patrimonio desde el punto de vista legal. Hay muchos casos en los que se evidencia la inefectividad de eso, ¿no? Entonces es necesario adoptar más herramientas para la protección de estos bienes culturales. Asimismo, este modelo integral de conservación denota la importancia de tener una visión integral que no subordine la conservación a la gestión o a la administración y que reconoce ampliamente que el uso social del patrimonio es lo que le da sentido a su conservación, ¿no? También seguramente todos hemos escuchado de algún proyecto que recibió muchísimo dinero y que al final pues no tiene un sentido social, ¿no? Entonces, bueno, el diseño conceptual de este plan, no lo puse todo aquí, pero puse como esta parte que me pareció la más importante. Comenzó con determinar la valoración, definir cuáles eran los objetivos del plan generales, los objetivos específicos y también desarrollar una tesis, subtesis y tópicos. La tesis es justo este tema del que nos habla Tilden, que es el enunciado bajo el cual se va a encaminar toda nuestra interpretación. En este caso, mi tesis es el título del plan de divulgación, el órgano tubular, un sobreviviente de la historia. Y bueno, la solución general del plan. La valoración yo la resumí en este statement, siguiendo también la metodología que plantea la Carta de Burra. Entonces, pues yo lo que digo es que los órganos tubulares históricos representan el ingenio y la creatividad del hombre puesto en marcha para crear sonidos y música. Los órganos son unos sobrevivientes de nuestra historia y hoy, con sus claras o mudas voces, nos cuentan sobre la evolución de la música, de nuestros propios gustos musicales e incluso de nuestras creencias religiosas. Su historia de vida es nuestra historia de vida y la de nuestros antepasados, la que a través de los órganos podemos conocer cada vez más. Es como un resumen para no enunciar todos los valores que podemos identificar, estéticos, históricos, económicos, se resumen como en este statement, ¿no? Sin mencionar la palabra valor. Y asimismo, como los objetivos, utilizo la propuesta de Beberka, que él le llama finales de partida, y lo que nos dice es, bueno, con el plan de divulgación queremos lograr algo, ¿no? Y él plantea como estas tres posibilidades que nosotros quisiéramos o podríamos buscar conseguir, ¿no? La primera es el conocimiento, es decir, qué queremos que el público sepa, las actitudinales, qué queremos que sienta, y las conductuales, qué queremos que haga, ¿no? Particularmente, pues en este caso, para sumarlo a la conservación del patrimonio, ¿no? Entonces, todo este plan está después desarrollado basándonos en estos finales de partida. Para cada subtesis yo planteé cuáles eran mis objetivos tanto de conocimiento como actitudinales como conductuales, ¿no? Y especifico pues qué espero que la gente conozca, cómo se sienta y cómo actúe. Entonces, bueno, los tópicos que planteo son estos 4: el órgano tubular como un instrumento musical, que se traduce en la tesis, bueno, en la subtesis, música que resuena desde la antigüedad; elementos constitutivos y construcción de los órganos tubulares, que se resumen en el órgano tubular, ingeniería, mecánica y arte. En el órgano tubular, ingeniería, mecánica y arte conviven en armonía perfecta. El órgano dentro del ritual religioso, la música de órgano y su relación con la vida cotidiana, el que canta ahora 2 veces, decía San Agustín, y conservación de los órganos tubulares, ¿no?
bajo estas 4 subtesis es que se desarrolla todo el plan de divulgación. Serían como las 4 secciones, ¿no? Bueno, con toda esta construcción conceptual, realicé el diseño de un plan de divulgación general y específico. En este caso yo me aboqué a hacer un plan de divulgación no personal, lo que significa que no es necesario que haya una persona explicando, como si sería una visita guiada, por ejemplo. Eso sería un plan de divulgación personal. Entonces este plan de divulgación está dividido en 2, en la realización de un folleto y un video. Entonces, bueno, ya una vez elegidos estos programas, se desarrolla el guión general de divulgación, que aquí les pongo solo un ejemplo del documento. Y bueno, como vemos, está dividido en temas, en los objetivos interpretativos, que son los que les mencionaba de Beberka, qué quiero que conozcan, qué quiero que sientan y cómo quiero que actúen, la información que voy a proporcionar y cuáles son mis estrategias interpretativas para lograr esto que yo estoy buscando, ¿no? Aquí es la otra subtesis. Y finalmente esto nos permite desarrollar un guión específico de divulgación, que aquí les puse solo el ejemplo de la propuesta para realizar el video, que se divide todo por segundos. Ya es algo que se podría realizar. Y bueno, finalmente lo último que quiero tocar en esta presentación es la evaluación de este programa, que es otra propuesta. Yo pienso, le falta la L. Pienso que es necesario hacer estas evaluaciones, porque de otra manera, ¿cómo podemos saber que se están cumpliendo estos finales de partida, ¿no? También una cuestión de la interpretación es que no debemos, o sea, yo no deseo que el público repita lo que les estoy diciendo, ¿no? Cada quien debe de apropiarse de él y a lo mejor llegan a conclusiones que son diferentes a las mías, y eso está bien, siempre y cuando se genere como al final esta conducta de conservación, ¿no? Entonces, bueno, también para ir mejorando el programa y encaminándolo cada vez mejor, es necesario realizar evaluaciones, y en este sentido yo propongo utilizar una herramienta que se llama Personal Meaning Mapping o mapa de significación personal, que es una herramienta que es una técnica para evaluar y medir el aprendizaje de una forma flexible, y que fue creada en el Instituto para la Innovación del Aprendizaje en Estados Unidos, ¿no? Muchos teóricos que han estudiado cómo se da el aprendizaje en los museos plantean que es un fenómeno muy interesante, ¿no? El aprendizaje no es algo lineal, incluso ya ahora se ha establecido que puede suceder en el futuro, es decir, hay gente que visita un museo, ve una exposición y 20 días después, caminando por la calle, ve algo y dice, ah, claro, lo entiendo, ¿no? Como recordando su experiencia en el museo. Entonces, eso nos habla de que el aprendizaje, pues, ¿en dónde sucedió? ¿En el museo o hasta el momento en el que esta persona tuvo esta experiencia, ¿no? Entonces, bueno, es muy difícil evaluar eso. Pero esta herramienta en particular nos permite identificar el nivel de conocimiento de las personas sobre un tema. Las personas no deben de responder a preguntas en una secuencia lineal, sino que más bien construyen un mapa de significados, un mapa conceptual. Existe una mayor libertad para expresarse con frases, conceptos o incluso dibujos, lo cual me parece también interesante, porque aquí también, platicando con mis compañeras, expresaban que a veces cuando visitan comunidades donde la mayoría de la población es analfabeta, pues cómo realizan una encuesta, un cuestionario, porque de entrada la gente se va a sentir como intimidada, ¿no? Así de, pues no sé escribir. Entonces esta herramienta es muy versátil en ese sentido, porque nos permite, pues, hacer dibujos. También los usuarios pueden generar ligas entre los contextos o conceptos que están enumerando,
y podemos obtener resultados tanto cualitativos como cuantitativos, ¿no? Entonces este es un ejemplo que no tiene que ver con órganos, pero el mapa se aplica en dos momentos, digamos al inicio de la sesión cuando vamos a atender a la comunidad en este caso, y después se les entrega su mismo mapa para que lo construyan nuevamente después de que se realizó el proceso de comunicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este mapa que vemos dos colores, lo que está en rosa es lo que el visitante escribió al iniciar su visita, antes de realizar la visita, sobre una exposición sobre tiburones, y lo que está en gris es lo que escribió después de realizar la visita, ¿no? Entonces, nosotros con esta herramienta vamos a evaluar la extensión del vocabulario empleado, la amplitud de conceptos que están recuperando los visitantes y también la profundidad y el dominio de estos, ¿no? Nosotros entonces podemos evaluar cuestiones como, a lo mejor antes de aplicar el programa, la gente se refiere al órgano como piano o como el ropero, o no sé, muchas cosas, y después del programa, pues si vemos que se empiezan a referir a él como un instrumento musical, el órgano tubular, etcétera, pues podemos saber si nuestra comunicación está siendo efectiva o no. Bueno, y para concluir, quiero decir que este proyecto sigue en desarrollo y en construcción. Esta es como un primer planteamiento que yo creo que debe de pulirse y se deben de invitar a otros especialistas, en específico pues gente especializada en la evaluación de públicos. Es una de las líneas de investigación que planteamos para el 2016 en el taller de conservación de instrumentos musicales, y pues creo que al final, si logramos que se concrete, puede ser una herramienta muy útil para todas las personas que se enfrentan como a órganos tubulares, no solo de Lina, ¿no? En general, y que además se puede utilizar como un modelo para generar proyectos de divulgación, programas de divulgación, perdón, para otros instrumentos musicales. Y ya, gracias. Bueno, damos paso a las preguntas. ¿Alguien quiere preguntarle algo a Lourdes? A mí me gustaría hacer un comentario, más que pregunta, en la parte sobre todo en la parte de rescate de material, en este caso que es la parte musical, que realmente sería el objetivo, digamos, el instrumento es un instrumento que permite la comunicación a otros niveles. Cuando hablabas de que en las comunidades que no saben escribir tienen la opción de dibujar, de hacer un dibujo, pues en realidad estamos diría yo, malentendiendo la importancia de un dibujo, de una imagen. Estudios psicológicos han demostrado que una imagen te puede decir mucho más que un rollo así perfectamente bien elaborado. A lo que voy es que, digamos, como se pueden utilizar los dos recursos, pero el que es más rico es el que es sensorial. El 80% de lo que necesitamos es una información sensorial. Entonces, tenemos que aprender a oír mejor, aprender a ver mejor como Caperucita, ¿no? Realmente es la parte rica del ser humano, ¿no? La parte de percepción. Entonces, está muy padre tu proyecto, yo nomás me quería ese pedacito, ¿no? Como que no dejarlo tanto al pensamiento lógico, porque en el caso de los órganos, y en caso de todo el patrimonio, ¿no? O sea, si no lo percibimos, no sabemos de qué se trata. Como que enfocar también la parte sensorial, el desarrollo necesario a nivel comunitario en la parte sensorial. Entonces, si nos ponen a dibujar, si nos ponen a bailar, si nos ponen a hacer gamas de colores, la riqueza se va a reflejar no solo en la conservación del patrimonio, sino en su vida misma. Sí, como en respuesta a la primera parte, si justo esta herramienta necesita o está basada en el uso de estos conceptos. Entonces, como esta parte de poder dibujar me parece que rompe esta limitación con las personas que no pueden escribir.
pero también es un reto porque cuando tenemos términos los podemos cuantificar y los podemos analizar, y los dibujos es un poco más difícil, ¿no? La persona que aplique la encuesta tendría que sentarse y decir, bueno, ¿qué significa tu dibujo? ¿Qué quisiste decir? Etcétera, ¿no? En cuanto a lo otro, claro, las experiencias son muy importantes, ¿no? Y yo creo que se podría después pensar en desarrollar programas específicos para otro tipo de cuestiones, ¿no? Yo creo así firmemente que una de las cuestiones que debemos como tomar en cuenta es pues sí, como impactar en la autoestima de estas comunidades a través de la conservación, ¿no? Yo creo que esto se puede hacer porque se ha hecho, yo he visto proyectos de pintura rupestre en España que con programas de divulgación logran como no solo revitalizar la economía de un pueblo, sino también como pues toda esta parte de, ¿cómo se dice? Se me acaba de ir. Perdón. No, como autoestima, ¿no? De que ellos se sienten mejor. Para mí eso es muy importante. Sí, pienso, bueno, es una pregunta y la otra es comentario. Si has ya realizado este plan dentro de alguna comunidad, y dos, creo que todo este tipo de acciones y herramientas nos sirven pues obviamente para fortalecer o robustecer la identidad y la parte de la construcción de identidad. Y si bien es cierto que muchas veces pensamos que lo cultural o artístico cultural, porque siempre se malinterpreta el significado de cultura, vaya, que no nos dan un alcance económico y mucho menos turístico, etc. Creo que México es un país que tiene muchísima riqueza cultural y artístico-cultural y que no invierte ni el 1% en ello. Y que con este tipo de programas podría implementarse ya sea institucionalmente o por medio de la sociedad civil estas cosas para poder beneficiar a sus propios municipios, estados, etc. No lo he aplicado nunca a ninguna comunidad porque solo fue como el diseño conceptual y la propuesta. En las últimas visitas que realizamos en 2014, que ya había conocido la metodología, intenté aplicarla, pero creo que no estuvo tan bien. No, porque justo empecé por la parte técnica, ¿no? Entonces, bueno, yo recuerdo que fuimos a Milpalta, una visita, y yo empecé diciendo, el órgano tubular es un aerófono que tiene estas partes, y un señor así como que me interrumpió y me dijo, bueno, yo cuando era niño me acuerdo que yo accionaba los fuelles, y entonces empezó a traer un montón de recuerdos de su vivencia, y hasta se puso a llorar y fue como muy emotivo, ¿no? Entonces dije, bueno, quizá debería aprovechar más ese tipo como de experiencias para generar un lazo, un vínculo con el patrimonio. Pero sí, no, es un proyecto que esperamos próximamente se pueda aplicar. ¿Sí, Cecilia? Pues quería compartir con todos nuestra experiencia con este tema, ¿no? A través de 15 años de trabajo en Oaxaca. Bueno, lo más importante es obviamente cuando llegas a una comunidad y ofreces hacer el trabajo, muestras interés en su patrimonio, en el órgano, en la iglesia, todo, y que ofrecen hacer el trabajo gratis. Esa es la primera preocupación, si tienen que pagar algo, ¿no? También cuando ven que el equipo está trabajando, ensuciándose, ellos están observando todo y viendo que estamos haciendo un compromiso, ¿no? Estamos haciendo algo para ellos y no cobrar nada, que es siempre el tema principal, cuánto nos va a costar. La diferencia visual del antes y el después es muy importante, ¿no? Porque el órgano tiene una presentación más digna, el coro está limpio. Además, siempre dejamos como fichas que dice, ese es un órgano histórico, fue construido, bla, 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 es parte del patrimonio cultural mexicano, está protegido por ley. O sea, dejamos estos
A veces regresamos 5 años después y ahí están todavía. No hemos perdido ni un solo órgano desde que empezamos a dejar esas fichas.